Buen día, mis hermanos, bendiciones. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Espero que me estén escuchando perfectamente y vamos a compartir la palabra de Dios en el día de hoy. Como decía nuestro hermano Alfonso, vamos a continuar con el tema que hemos comenzado de, la, de los dones espirituales, recordándole a los hermanos que el domingo pasado estuvimos dando una introducción para que ustedes puedan tener la base de lo que vamos a estar desarrollando en próximas entregas. En el día de hoy vamos a ir trabajando tres dones que están relacionados, que trabajan juntamente y después más adelante en próximas entregas seguiremos trabajando los diferentes dones por grupo, que se asemejen o que trabajen bien juntos, porque regularmente a veces cuando hay un don necesita también los atributos de otros para que puedan funcionar bien. Así que en esta mañana vamos a estar hablando sobre la misericordia, la hospitalidad y el don de repartir, que es también el don de dar. Recordando a los hermanos la base del fruto del Espíritu que estuvimos viendo la semana pasada, también lo pueden buscar en el canal de la iglesia, en YouTube, para que entonces puedan ir completando cada uno de los estudios. Recordando que a través del fruto del Espíritu y lo que estuvimos explicando, le va a ayudar entonces a usted a trabajar en cada uno de los dones. Recordando también que aunque una persona tenga uno o dos dones, no significa que esa única persona es que va a realizar ese don, ya que todos estamos llamados a practicar todos los dones y todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Bien, hablando de la misericordia, primero tenemos que tener la base de que Dios, de cómo Dios muestra su misericordia con nosotros, para que así entonces podamos ir entendiendo realmente cómo la vamos a ejercitar cada uno de nosotros. Y vamos a ir a la primera lectura, que es Salmos, capítulo 103. Y vamos a estar leyendo ahí unos versículos que nos hablan de la misericordia de Dios. Dice así el libro de los Salmos, capítulo 103, versículos del 6 al 9 y después el 17 y el 18. Dice así la palabra de Dios. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contendará para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Versículos 17 y 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obras. Así que ya saben, la misericordia de Jehová es para cada uno de sus hijos desde la eternidad hasta la eternidad. Bien, entonces, ¿qué es la misericordia? La misericordia es la forma práctica del creyente para demostrar amor, alegría y compasión hacia el prójimo. Es la forma práctica en la que el creyente muestra amor, alegría y compasión hacia el prójimo. Este don tiene varias particularidades. Por ejemplo, este don no se va con el orgullo, no va con una persona muy orgullosa, no le interesa que conozcan que esa persona está haciendo misericordia, no le gustan estas cosas de bombos, de vitrinas. O sea, no se anda anunciando que estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello para que vean que yo tengo la misericordia. Practica de manera palpable el segundo y gran mandamiento, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y nosotros nos preguntaremos, pero
El Señor nos ha mandado a todos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es por esto, mis hermanos, que todos debemos hacer misericordia, no solamente el que tiene el don. Recuerden, una particularidad de todos los dones es, aunque usted no esté llamado, usted no tenga ese don, debe practicarlo, porque es parte de ese fruto del Espíritu que usted va a tener. Entonces, hay varias personas que a lo largo del tiempo, con el prójimo, hace varias particularidades. A veces hasta ignoramos que hay personas alrededor nuestro y para nosotros son invisibles. Pero para el que tiene el don de misericordia, no. Para el que tiene el don de misericordia, él ve al pobre, ayuda al discapacitado, al alcohólico, al hambriento, a cualquier persona que tenga una condición especial. Ahí siempre está la persona que tiene el don de misericordia atento. No solo los atiende, sino también que ora por ellos, no importándole su color de piel, su religión, su ideología política, e inclusive no importa si es de las Águilas o del Licey, él como quiera lo va a atender, porque él no ve a las cosas que tiene ese ser humano. Él ve a una criatura especial creada de Dios. Y él practica diferentes actividades con este don de misericordia, como estar atento a personas pobres, remodelando casas, ayuda a los damnificados, a personas de escasos recursos, de los pueblos, de los campos. Y es allí donde él puede mostrar entonces toda esta parte de amor y compasión hacia la humanidad. Entonces, habiendo conocido la base que hemos leído en Salmos, capítulo 103, de cómo Dios muestra su amor con nosotros, entonces debemos ver cómo una persona creyente debe entonces ejercitar este don de misericordia, visitando los enfermos, visitar los hospitales, los asilos, los orfanatos y demás. Entonces vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 10, una historia bastante conocida por nosotros. Lucas capítulo 10, versículos 25 en adelante. Esta es la porción del buen samaritano que todos ustedes conocen. Y dice así la palabra de Dios. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar al maestro, ¿haciendo qué cosa vamos a heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, le hirieron, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, sabemos quiénes son los levitas, ¿verdad? Este linaje escogido para la adoración del Señor, ¿ok? Tener esas cosas pendientes. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón, le cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, le dio al mesonero y le dijo, cuídalo, y todo lo que él gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y Jesús le preguntó a la persona, ¿quién pues de estos 3 a ti te parece que practicó misericordia con el prójimo? Y él le respondió, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, aquí en esta porción nos narra
que nosotros que somos hijos de Dios, e inclusive dentro de los mismos hijos de Dios, no todos los creyentes practican misericordia. Aún así, estamos, cuando Dios nos ha mandado que todos nosotros debemos ejercitarnos en la misericordia. Ver al desdichado, al pobre, al menesteroso, al enfermo, al necesitado, el incapacitado, el retardado, el que es despreciado por la sociedad, el que está postrado en una cama, el hambriento, el alcohólico. Gálatas 6:10 nos habla un poco más de esto. Entonces, este don radica en hacer práctico el Dios te bendiga. A veces usted sabe que hay una persona que está necesitada de, de, de algún medicamento, de algún cuidado, de algo que le necesita. Esa persona no solamente le dice Dios te bendiga, sino que él es práctico, él va y lo hace. Ok, entonces hay otra porción de la palabra que nos habla en Santiago 2:15-16 lo siguiente. Santiago 2:15-17 dice, y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si usted está viendo una necesidad de un hermano, primero de los hijos de la fe y después los demás, y usted la está viendo y no la suple, ¿de qué sirve que usted le diga, Dios te bendiga? Eso es más o menos lo que está diciendo aquí la palabra. También en Mateo, capítulo 6, versículo 1-4, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace la derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Es lo que decíamos del que tiene el don de misericordia, que no se anda con esa pomposidad o con esa vitrina de miren, estoy aquí haciendo la misericordia. Entonces, ¿cómo se va a aplicar la misericordia hoy en día en la iglesia? Bien, de la manera siguiente, sirviendo y socorriendo a los creyentes que están en situaciones necesitadas, al pobre, al enfermo, al desplazado, al expulsado de alguna comunidad cristiana, al hambriento, a labores de rescate, de restauración de viviendas, de familias que requieren ayuda, practicándolo con mucha alegría e intensidad a las buenas señales, practicando el amor de Dios. Ese amor que el Señor Jesús en Lucas nos dijo, ama al prójimo como a ti mismo. Y hay una porción que nos habla ampliamente de esto, de ir haciéndole el bien a nuestro prójimo y de cómo el Señor entonces nos va a llamar la atención en cuanto a eso. Mateo 25, del 32 al 40. Este es, vamos a decir así, el juicio de las naciones, que vemos un detalle de esto, pero dice así la palabra, Mateo 25, 32 al 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pronto
y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán al Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y respondió el rey y le dirá, de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y también dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron, Señor, ¿y cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le respondió diciendo, de cierto os digo, que cuando no le hiciste a uno de mis más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces aquí estamos llamados a amar al prójimo como nosotros mismos y ver esa necesidad que tienen aquellos y mostrar realmente el amor por los necesitados. Aunque el Señor Jesús le dijo ya a sus discípulos que a los pobres siempre los tendráis, pero es que la persona que tiene el don de misericordia es más sensible a la compasión, a ayudar en la necesidad y muestra un amor fraternal, un amor cálido y va y ayuda a la persona. Otras porciones que la pueden anotar también en Hechos 13, versículo 16, Efesios 2:10 de esas obras. Ya leímos a Santiago. Y por último, en este don, una particularidad de Santiago, que es que la compasión nos obliga a ayudar al débil, y es en Santiago 2, del 1 al 4, y el 12 y el 13. Usted lo puede leer, Santiago capítulo 2, completo, en sus casas para que tengan un contexto más amplio, pero vamos a leer solamente el versículo del 1 al 4 y el 12 y el 13. Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y una ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decir al pobre, estate tú en pie, espérate un momento ahí, al fondo, atrás, siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. Versículo 17 y 18. 15, del 15 en adelante. Y si algún hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les decid ir en paz, calentados y saciados, pero no le dais de las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿en qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obra, métame tu fe sin obras y yo te meteré mi fe por mis obras. Así que mis hermanos, realmente nosotros debemos, si creemos y tenemos fe en el Señor, mostrar ese amor que Dios nos mostró a nosotros primero. Nosotros éramos enemigos de Dios, estábamos apartados de su presencia, y Jesucristo nos acercó a Él y nos mostró amor y misericordia. Y el Señor quiere que nosotros vayamos y hagamos lo mismo. Así que ya saben, la misericordia
Repito, es la forma práctica del creyente de demostrar alegremente el amor y la compasión hacia el prójimo. Así que si una persona tiene estas características que hemos mencionado, se ejercita en ella y ve que le produce gozo, que no es una carga, que lo puede hacer con dedicación, que puede tener tiempo para ello y que puede asumir la responsabilidad de la misma, puede ser que entonces tenga el don de misericordia. Recordando que todos debemos practicar la misericordia. Ahora pasemos al segundo don. Vamos a hablar ahora del don de la hospitalidad. Y este don tiene varias particularidades muy importantes. He querido comenzar con estos dones porque regularmente son estos dones los que de último se tocan cuando se están estudiando los dones, y ya cuando está en la última parte se pasan por arribita. Digamos que son de estos dones olvidados, que sabemos que están ahí, no se profundiza en ellos, pero que son la forma práctica en la que el creyente muestra el amor de Dios. Hospitalidad es la atención detallada hacia el extranjero. En Levítico 19:34, Dios a su pueblo le manda específicamente a cuidar al extranjero. Hospitalidad, servir, es cuando una persona sirve como anfitrión en su casa, y su casa está abierta, ¿verdad? Para estudios bíblicos, para células, para las visitas que llegan de fuera. Que llega un predicador a la iglesia, él ya tiene una habitación preparada en su casa para esa visita. Que viene misioneros a trabajar en la capital o, no, o donde esté esa persona ya tiene una casa, una habitación preparada con la cama, con alimentos en la nevera para que esa persona esté en su casa, para que esté bien cuidada. Para visitas especiales también esta persona está pendiente de las personas que van por primera vez a la iglesia y de los nuevos creyentes, está atento para que esa persona se sienta con agrado dentro de la iglesia y haga una unión de manera fluida con esa persona, con los hermanos de la iglesia. Pero muy particularmente, también Pablo nos menciona diferentes personas que tenían el don de la hospitalidad. Y en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo del 1 al 4, nos dice el apóstol Pablo de esta manera. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquilas, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos que saliesen de Roma fuese a ellos. Y como eran del mismo oficio, se quedó con él, o sea, Pablo era del mismo oficio que ellos, trabajaron juntos pues en el oficio que era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos. Claudio había dado un mandato que todos los judíos que saliesen de Roma y fueran a Corinto, fueran primero a la casa de Aquila y Priscila, porque ellos tenían el don de la hospitalidad. También nos encontramos con otros textos que nos hablan de ello, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora vamos a seguir viendo a Hebreos
capítulo 13, versículo 1 y 2. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saber hospedaron ángeles. Acordado de los presos, que si estuvieren presos juntamente con ellos y a los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. O sea, nosotros debemos estar dispuestos. Yo sé que no todo el mundo tiene esa particularidad. A veces yo sé que a veces quizá usted quisiera recibir a sus amigos, a su persona y la casa no está en condiciones para recibirla, o usted quiere a esos nuevos creyentes darle, invitarlo a su casa, compartir con él, abrir los brazos abiertos, pero no todos tienen el don. Entonces, la persona que tiene este don, el Señor lo va a capacitar, ¿verdad? Para que lo pueda ejercer ampliamente. Este don lo estuvimos viendo en Romanos capítulo 12, que lo leímos la semana pasada, y también lo menciona Tito en el versículo 8. Ahora, hay algo muy importante aquí, y es que parte de las características tanto del anciano como del obispo es bien marcada esta característica del don de la hospitalidad. Y vamos a verlo en Timoteo. En Timoteo, aquí lo menciona en el versículo, en el capítulo 3, 1 Timoteo 3, dice: pero es necesario que los obispos sean irreprensibles, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Pero también se refiere en Tito, en el versículo 1 y versículo 8, lo mismo, que los ancianos obispados deben ser hospedadores, amantes de lo bueno, sobrio, justo, sano, dueños de sí mismos. Entonces, esto quiere decir que este don es muy particular, ya que el pastor es el que cuida de las ovejas y debe estar siempre su casa abierta, ¿verdad? Para recibir a lo de la grey, pero no solamente él, sino también todos aquellos que sientan este precioso don dentro de sus vidas. ¿Cómo se aplica este don en el día de hoy en la iglesia? Esta persona que tiene la hospitalidad provee de transporte, de alimentación y de habitación a los siervos y siervas, misioneros, hermanos en Jesucristo, para que ellos puedan desarrollar su labor sin ningún tipo de problema, que puedan desarrollar su labor con libertad y dedicación. Sabemos que a veces llegan extranjeros a nuestro país, de nuestras propias iglesias, y nos va a visitar, y casi siempre se queda o en la casa del liderazgo o en la casa de una o hermana que tiene una casa grande o amplia, pero no necesariamente, sino que todos debemos de practicar esta misma hospitalidad. Tengo otro versículo para leer antes de pasar al don de repartir, y es Romanos en el capítulo 16, versículo 1. Pablo también menciona a Febe, que
ella tenía este don de hospitalidad que él menciona. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Centrea, que la recibas en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y él menciona que ella hacía cuando él iba allí. Y también menciona a Gallo, que era la persona que tenía este don de hospitalidad en Roma. Me saludan a Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. O sea, cuando la iglesia necesitaba un hogar para que alguien se quedara, él la usaba. El apóstol, el Señor Jesucristo también fue recibido por amigos en diferentes hogares, en la casa de María, de Marta y Lázaro. El Señor se fue huésped y en varios hogares que también nos menciona la palabra. Debemos abrir nuestros hogares con gusto, recibir unos a otros como huéspedes, especialmente aquellos que necesitan un cuidado especial, pasar la noche, que no sientan incomodidad, tener la capacidad especial de Dios para nosotros entonces tener nuestras casas abiertas y cálidas, que tengamos una buena bienvenida a aquellos extranjeros. Y andan muchas personas también por el mundo necesitando de esta particularidad. Vamos entonces a entrar a el don de repartir, y para ello quiero que vayamos a 2 Corintios capítulo 8. El 2 Corintios 8. El don de repartir o de dar. Contribuir generosamente y de manera especial a personas y a necesidades de la iglesia, y esta persona va a tener también la habilidad de la mayordomía. Este don lo encontramos en Romanos 12. Implica no solo el deseo de dar o hacer una ofrenda, no tiene que ver solamente con dinero, tiene que también, tiene que ver también con los, las cosas materiales, pero también tiene que ver con tiempo, con el tiempo que le dedica esa persona al servicio del Señor. Una persona tiene la disposición permanente de compartir lo que ella posee. Él lo hace con sinceridad, con pureza, con integridad, sin motivos ocultos. O sea, él no ayuda a otro para que el otro tenga como un compromiso con él. Es como que si yo voy a ayudar a Alfonso, bueno, Alfonso está necesitado de tal cosa, yo lo voy a ayudar para que Alfonso esté anclado a mí, porque yo lo ayudé en un momento en específico, y como yo lo ayudé, él va a estar conmigo con favores. No, la persona que tiene este don no lo hace con esos motivos, con motivos ocultos, sino que lo hace sinceramente, con pureza e integridad. También una cosa importante es que todos somos llamados a dar. Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir a otros. No solamente con la parte económica, sino también con las otras bendiciones que el Señor nos da. La persona que tiene el don de repartir lo hace libremente, con placer y amor. Tiene la capacidad dada por Dios. Espérense que me va esto aquí. Tiene la capacidad dada por Dios para tener una honestidad mental. ¿Ok? Lo hace con sencillez
lo cual, lo cual habla de las cosas que tiene que tener esta persona. Lo hace con alegría y para que las personas sean edificados. Se mencionan varias personas en la Biblia, como Bernabé, y se menciona también a la iglesia de Macedonia. Se aplica este don en el día de hoy en combinación con el don de misericordia, ya que también es movido a compasión. ¿Ok? Pero también esa persona tiene un discernimiento de espíritu de saber la necesidad específica de la persona. Es posible que usted haya sentido en algún momento que usted estaba falto de algo y llega ese hermano con específicamente lo que usted estuvo orando a Dios durante esa semana. Entonces el Espíritu Santo le revela a esa persona que se acerque a usted y esa persona va y le contribuye, ya sea económicamente o lo acompaña con un problema o con una necesidad, tiene este discernimiento de espíritu y va y le va a dar exactamente lo que usted necesita. Entonces el Señor sostiene a esta persona y esta persona entonces puede desarrollar su don. El Señor lo va a ir bendiciendo gradualmente, dando sus muebles e inmuebles al servicio de la iglesia para diferentes obras en el ministerio, dando su tiempo, sus capacidades, sus talentos y su vida con finalidad de invertirlo en un ministerio específico, ya sea en la iglesia local o en una iglesia regional o hasta a nivel internacional. El Señor le da estas capacidades a esta persona. Ahora, 2 Corintios capítulo 8 nos va a hablar ampliamente de esto. Dice así la palabra. Así que, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado ha dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre nosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundéis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, para que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que, que comentáis antes, no solo hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvieses prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura o para vosotros escasez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho, no tuvo mucho,
el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pero la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Versículo 20 y 21. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. Amén. Aquí explica claramente eh, todas estas cosas que tienen que ver con el don de repartir, con el don de dar. Cuando leímos sobre los dones en el libro de Romanos y que estuvimos viendo la semana pasada, con alegría y con libertad, y con libertad, todos estamos llamados a dar. Y el Señor nos hace un énfasis. No solamente el que tiene el don es el que debe de practicarlo. Todos estamos llamados a lo mismo. ¿Ok? Porque tenemos el Espíritu Santo que nos da el fruto del Espíritu. Ya lo vimos cuál es. Entonces, hay cosas que a veces las vemos simples, pero no le damos importancia. Amar al prójimo como nosotros mismos, lo sabemos, pero no todos lo practicamos. Sabemos aquellos que están en necesidad. Ah, sí, yo voy a orar por él, pero no damos el siguiente paso. Sabemos que se están desarrollando actividades de obra social o dentro de la iglesia o a través de X ministerio. Ah, sí, qué bueno, oraré por ello, pero no damos el siguiente paso. Entonces, el Señor nos llama a cada uno de nosotros a que debemos realmente de entender cuáles son nuestros dones. Por eso hemos comenzado con esta serie de estudios, porque se nos llama, ¿verdad? A ejercitarnos de los dones. ¿Cómo usted va a descubrir sus dones? Y si no sabe qué significa cada uno. Entonces, lo estamos explicando detalladamente para que usted entonces se ejercite en todos los dones y el que se acomode más a usted según las características que dimos la vez pasada, usted pueda identificarlo y entonces hacerlo más fuerte, con más fuerza. El que tiene el don de dar o repartir está dispuesto a compartir sus bienes e inmuebles, a dar económicamente a las diferentes obras o ministerios de la iglesia, a dar su tiempo, su capacidad y sus talentos y su vida con la finalidad de invertirlo en el ministerio de la iglesia. Lo hace sin, sin motivos ocultos, lo hace con integridad, con pureza y con sinceridad. Y lo hace libremente en amor. Por lo tanto, mis hermanos, podemos nosotros ver estas cosas en la palabra de Dios. Romanos 12:8, donde se muestra, también en Hechos capítulo 4, 34 al 37, ya para ir finalizando con este don, nos habla lo siguiente. 4, 34 al 37. Esto es un mandato que le daba el Señor Jesús a sus discípulos. Así, vamos a leerlo desde arriba, desde el 32. Y la multitud de los que habían creído era de corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado,
porque todos los que poseían heredades y casas la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, le trajo lo que había conseguido por ella y la puso a los pies de los apóstoles. Muy interesante esta porción de la palabra. Así que mis hermanos, hemos visto estos tres dones que tienen cosas en común, que se llevan bien unos con otros y son bien prácticos. Si usted quiere ejercitarse en ello, usted entonces pásalo por el filtro de el fruto del Espíritu. Y si va con usted, entonces usted lo va a poder desarrollar sin ningún tipo de problema. Y por último, quiero recalcar un versículo que se me quedó con el de la hospitalidad, y es en 1 Timoteo 5, versículo 10, que dice que tengan testimonio de buenas obras si ha criado a sus hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Estos son de parte del listado de los deberes del creyente hacia los demás. Las personas, recordándole que estas escrituras fueron escritas hace aproximadamente más de 1800 años atrás, y en la antigüedad las personas andaban con sandalias y cuando llegaban a las casas llegaban con sus pies llenos de polvo y le ponían entonces una vasija a las personas para que se lavase los pies. Entonces aquí recalca que también el Señor Jesús lo hizo con sus discípulos, que le limpió los pies con parte de enseñarles la humildad. Dice que tengan testimonio de buenas obras, si ha criado bien a sus hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Estos son aquellos que tienen el don de la hospitalidad. Entonces, mis hermanos, repasando, para ir ya dejándolo aquí, hemos visto hoy el don de la misericordia, el don de la hospitalidad y el don de repartir o de dar. Más adelante vamos a ver otros dones que se pueden ir trabajando por grupos de 4 o de 3. Así que en próximas entregas estaremos viendo los diferentes dones hasta que lo completemos todos. Lo vamos a ir haciendo en grupo de 4 y de 3 para no hacer tan largo las exposiciones o los diferentes encuentros que vamos a tener con este tema, pero sí son muy importantes, mis hermanos, así que los animamos a todos a estudiar y escudriñar la palabra. Misericordia es la forma práctica del creyente de mostrar alegría con amor y compasión hacia el prójimo. Y hemos visto cómo se practica la hospitalidad. Es la atención detallada hacia el extranjero. Y hemos visto cómo se practica. Y el que tiene el don de repartir contribuye generosamente y contribuye a proyectos especiales a personas, teniendo la habilidad de mayordomía, lo hace con sinceridad, pureza, integridad y sin motivos ocultos. Así que mis hermanos, les insto a seguir estudiando la palabra y más adelante entonces estaremos con los próximos dones que estaremos viendo. Así que vayan estudiando el don de la ciencia y la sabiduría, vayan estudiando entonces también los demás dones que vamos a estar trabajando más adelante. Así que mis hermanos, que el Señor les bendiga y espero que hayan sido edificados con la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Pidamos al Señor que nos ayude a identificar nuestros dones